Buenas noches a todos. Es un gusto estar otra vez con ustedes compartiendo estos temas de cristología. Vamos a retomar este repaso histórico que habíamos empezado ya hace, creo, como tres, tres sesiones, ¿no? Este repaso histórico en el que intentamos conocer cómo se fue formando la doctrina sobre Jesús, la fe de la iglesia sobre Jesucristo, cómo se fue formando, ¿no? Obviamente, los primeros cristianos, aunque tenían fe en Jesucristo, todas las implicaciones de esa fe no las conocieron desde un principio, ¿no? Sino que las fueron desarrollando. La fe en Jesús se fue profundizando, producto de muchos años de reflexión y también de controversias, ¿no? También de controversias. Y habíamos empezado este proceso diciendo que en un principio los primeros cristianos, cuando reflexionaban sobre la vida de Jesucristo, lo hacían tomando como base, como punto de partida, el hecho de la resurrección, ¿no? La resurrección les daba como el criterio interpretativo para conocer la verdad de cada uno de los gestos de Jesucristo. Y de ahí empezaron a salir las primeras formulaciones cristológicas, ¿no? Los primeros, las primeras declaraciones de fe acerca de Jesucristo, cuando lo empezaron a llamar Mesías, lo empezaron a llamar Señor, Hijo de Dios, etcétera, ¿no? Esto significó un gran avance dentro de la fe de Jesucristo, tomando en cuenta que al principio la primera comunidad cristiana no llamaba a Jesús Hijo de Dios, ¿no? Fue producto de una reflexión que tomó años, décadas, que la comunidad cristiana empezó a llamar a Jesús Hijo de Dios. Y con el paso del tiempo esta reflexión se fue profundizando, ¿no? Hubo un momento en la historia en que la comunidad cristiana fue consciente que Jesús era Dios verdadero, pero también hombre verdadero, ¿no? Dios verdadero y hombre verdadero. Y en charlas pasadas ya hemos visto cómo las comunidades cristianas tuvieron mucha dificultad, sobre todo aquellas comunidades cristianas que estaban formadas por judeo-cristianos, es decir, judíos que se habían pasado al cristianismo. Habíamos visto cómo estas comunidades tenían muchas dificultades para llamar a Jesús Hijo de Dios, por el excesivo monoteísmo, por el absoluto monoteísmo que tenían ellos, ¿no? Que venía desde su concepción judía. Creían en un solo Dios, por eso cuando se hablaba de Jesús como Hijo de Dios les costaba mucho. Decía, bueno, entiendo que Dios es uno, pero si llamamos a Cristo Hijo de Dios, entonces estamos hablando de dos dioses, y eso no cuadra, ¿no? Con lo que dice la Biblia, que hay un solo Dios. Bueno, tuvieron que pasar muchos años para que estas dificultades se fueran resolviendo de a pocos, ¿no? Hemos visto cómo hubo herejías que en este intento de resolver estos problemas acentuaban más la divinidad de Jesucristo, pero le restaban humanidad, ¿no? Como si Jesús, por ser Dios, no se hubiese encarnado, porque un Dios no puede, pues, tener contacto con la materia, decían, ¿no? Otras herejías, en cambio, resaltaban la humanidad de Jesucristo en desmedro de la divinidad, ¿no? Decían, bueno, Jesús es Dios, pero Jesús es hombre, perdón, plenamente hombre, pero no tan Dios, ¿no? No tan Dios, sino que fue Dios por momentos, fue adoptado por Dios, qué sé yo, ¿no? Eran los primeros tanteos. La cosa se complicó cuando, y esto lo hemos visto en la charla pasada, cuando aparece un sacerdote, ¿no? Que vivía en Alejandría, que se llamaba Arrio. Acuérdense que los que estuvieron la charla pasada, hablamos de la controversia arriana. Este Arrio fue el que produjo esta herejía que se llamaba arrianismo, ¿no? Que fue una herejía, pero que se extendió por casi todo el Imperio Romano en esa época, ¿no? Casi dividió a la iglesia en dos, el grupo de los arrianos y el grupo de la ortodoxia, digamos así, ¿no? Este Arrio, también ese intento de resolver ese problema de cómo es que Jesús es Dios y hombre a la vez, ¿no? ¿Cómo es que Jesús es Dios
y Dios sigue siendo uno, ¿no? ¿Cómo es que Jesús, siendo Dios, no es que hay dos dioses? Tratando de resolver este problema, Arrio propuso sus tesis, ¿no? Y él decía, bueno, mira, ya, está bien, vamos a decir que Jesús es Dios, pero para que no hayan dos dioses, decía Arrio, este Jesús no puede ser Dios igual que el Padre. Tiene que ser un Dios como de segunda categoría, un semidios, tomando ideas de la filosofía neoplatónica, estrictamente hablando, equipara a Jesús con como una especie de demiurgo, ¿no? Como una especie de semidios que relaciona la divinidad con la materia, ¿no? Entonces Arrio dice, bueno, Jesús es Dios, sí, pero no es Dios igual que el Padre, o sea, es un semidios, vamos a decirle, un semidios. Y como es un semidios, no puede ser pues eterno como el Padre, ¿no? No puede ser, sino que así como el Padre no tuvo principio, Jesús sí tuvo principio. Y al tener principio, Jesús es parte de las criaturas, pues, ¿no? Tuvo un principio. Jesús fue creado. Así que así quiere decir que el Padre no fue Padre desde siempre, sino desde que empezó a existir el Hijo. Entonces, este fue el error de Arrio, colocar a Jesús del lado de las criaturas, ¿no? Del lado de las criaturas. Y con eso, pues, se trajo abajo la preexistencia de Dios, ¿no? La divinidad de Jesucristo. De pasadita también la encarnación, ¿no? Porque para Arrio, pues no es Dios, Jesucristo no es Dios que se hizo hombre, porque para Arrio Jesús no era Dios completo, ¿no? Jesús entonces tuvo un principio para Arrio. Jesús no existía desde siempre. Jesús fue creado, es una criatura, y no es Dios igual que el Padre. Esto provocó un gran revuelo, como hemos visto, al punto de que el emperador Constantino, que gobernaba el imperio romano en esa época, ¿no?, convocó a un concilio para tratar de resolver todo este problema, y ese concilio se realizó en la ciudad de Nicea, ¿no? Concilio de Nicea. Ahí se reunieron muchos obispos, y sobresalió la figura de un obispo que era importante, fue el abanderado de la ortodoxia de la iglesia, San Atanasio. Acuérdense siempre de ese nombre, ¿eh? San Atanasio. Él fue que prácticamente combatió a Arrio con sus ideas y las expuso de manera tan clara en ese concilio que todos los obispos adoptaron las ideas de Atanasio y elaboraron un credo, ¿no? Que lo hemos visto la charla pasada. Y en ese credo le decían a toda la iglesia, y de pasadita a Arrio, ¿no?, que se cree, acuérdense el credo, este credo que a veces se reza en algunos templos, ¿no?, que se llama el credo niceno-constantinopolitano, que dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, etcétera, etcétera, ¿no? Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Ahí le están contestando a Arrio. Dios de luz, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. O sea, le están respondiendo a Arrio, que decía que Jesús no era Dios igual que el Padre, y que decía que Jesús era creado. La iglesia, con el credo de Nicea, le estaba diciendo: no, creado no, engendrado, que es distinto. Y por ser creado es de la misma naturaleza del Padre. Esta palabra, de la misma naturaleza del Padre, ¿no?, esto que nosotros decimos en castellano, de la misma naturaleza, en griego se dice homoousios. Esa palabra homoousios, fue el gran aporte del Concilio de Nicea a la fe en Jesucristo, ¿no? Jesús es de la misma naturaleza del Padre, homoousios, de la misma naturaleza que el Padre, no como Arrio decía, un semidios, no. Dios de Dios, luz de luz, es decir, igual que el Padre. Bueno, ahí no quedó la cosa. Aparentemente, con el credo de Nicea estaba todo arreglado, pero no fue así, ¿no? No fue así. Primero, que el arrianismo no desapareció del todo. Y luego, que
empezaron a surgir otro tipo de herejías. Y aquí vamos a retomar la historia, ¿no? Seguimos en el siglo IV. Apenas el concilio de Nicea sacó su credo, respondiéndole a Arrio, apareció otro personaje, otro obispo. Este obispo se llamaba Apolinar, ¿ya? Muy celoso de la fe en Jesucristo, muy celoso de la fe del credo de Nicea, ¿no? Tenía tantas ganas de combatir a Arrio que agarró el credo de Nicea como si fuera su bandera y lo empezaba a proclamar. Y aquí empezó el problema de este Apolinar, que tanto fue su postura anti-arriana, ¿ya? O sea, tanto se adhirió al credo de Nicea que lo exageró y lo llevó al otro extremo, ¿no? Lo llevó al otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Pues lo contrario a lo que decía Arrio. Por combatir a Arrio, ¿no? Por combatir a Arrio, que decía que Jesús no era Dios, este decía que Jesús sí era Dios y tanto enfatizó que Jesús sí era Dios que cayó en esas herejías que enfatizaban tanto la divinidad en desmedro de la humanidad. En concreto, ¿qué es lo que decía Apolinar? Pues decía así, Jesucristo es verdaderamente hijo de Dios, no podía estar en contra del credo de Nicea, él se adhirió al credo de Nicea. Es Dios igual que el Padre, como decía el credo de Nicea, contrario a lo que decía Arrio. Pero al explicar la unidad del logos, ¿no? O sea, de la segunda persona de la Trinidad, al explicar la unidad de la segunda persona de la Trinidad con la carne, ¿ya? Él se puso a pensar, oye, si yo digo que el Hijo de Dios, cuando se hizo hombre, tomó carne humana, y con la carne humana también el alma humana, entonces eso quiere decir que podría haber heredado el pecado original. Porque nosotros sabemos que todo ser humano, desde que es engendrado y se produce la unión del alma con el cuerpo, aparece el pecado original. El alma ya llega con yayita, ¿no? El alma ya llega con su yayita, que es el pecado original. Y eso pasa en todos. Entonces, este Apolinar decía, claro, pero a ver, si yo uno al Logos, ¿no? A la segunda persona de la Trinidad, la uno con la carne humana, cuando digo carne humana no es solamente cuerpo, sino cuerpo y alma, ¿no? Lo uno con la humanidad, le estoy dando al Hijo de Dios, le estoy dando a esa segunda persona de la Trinidad un alma que ya llega fallada con el pecado original. Y Jesús pues no puede tener pecado, ¿no? Jesús no puede tener pecado. Entonces, no puedo decir, decía Apolinar, no puedo decir que esa segunda persona de la Trinidad se haya unido con la humanidad completa. No puedo decir porque caía, pues, como les digo, en este problema, según él, de que Jesús haya heredado el pecado original. Entonces, ¿qué hizo Apolinar? ¿Qué hizo Apolinar? Eliminó el alma humana de Jesús. Esa fue su solución. Eliminó el alma humana de Jesús. Según él, negaba el alma humana de Jesús, entonces negaba la posibilidad de que Jesús haya adquirido el pecado original, ¿no? Entonces lo que decía Apolinar es lo siguiente, ¿no? El Hijo de Dios, el Logos, cuando se hizo hombre, solamente adquirió el cuerpo humano, no el alma, ¿no? El Hijo solo tomó el cuerpo sin alma de Jesús, ¿no? Entonces, lo que decía Apolinar es que este Hijo de Dios sentía, pensaba, quería a través del cuerpo de Jesús, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? Aquí tengo yo el envase, el ser humano, ¿no? Un envase que es cuerpo y dentro está el alma. ¿Qué es lo que decía Apolinar? Sacaba el alma humana, o sea, no puede haber alma humana porque esta alma humana tiene pecado original, sacaba el alma humana y allí metía, en vez del alma humana,
allí metía al Hijo de Dios, el Logos, ¿no? La segunda persona de la Trinidad. Entonces él decía, la segunda persona de la Trinidad siente, piensa, actúa hasta a través del cuerpo de Jesús, pero no a través del alma de Jesús, ¿no? Eso es lo que decía Apolinar. Creo que es evidente cuál era el problema. ¿Cuál era el problema de Apolinar? Al decir que el Logos se había encarnado solo en el cuerpo de Jesús y no en el alma de Jesús. ¿Cuál era el problema? El problema es que al quitarle el alma a Jesucristo, está negando pues la auténtica humanidad. No puede haber una humanidad que sea solamente cuerpo sin alma. La humanidad es completa. Si decimos que el Logos se encarnó en Jesucristo, tenemos que decir que se encarnó en todo completo, no en una parte, pues está negando la humanidad, ¿no? Decía este Apolinar que María solo engendró el cuerpo, ¿no? Solo engendró el cuerpo. El alma no existe, el alma no hay alma, aquí no hay alma, sino que en vez de alma es el Logos, la segunda persona en la Trinidad, ¿no? Entonces, otra vez se cayó en herejía, otra vez esta herejía parecía convincente y precisamente porque fue convincente se empezó a extender. Ya no era el arrianismo, aunque por ahí quedaban algunos grupos arrianos, pero ahora empezó a extenderse el apolinarismo, o la doctrina apolinar. Nuevamente el emperador Constantino tuvo que convocar a un concilio. Este es el segundo concilio ecuménico, el segundo concilio grande. Ya no fue en Nicea, ahora fue en otra ciudad, la ciudad de Constantinopla. La ciudad de Constantinopla. Otra vez se tuvieron que reunir los obispos para tratar de combatir, de aclarar las tesis expuestas por Apolinar. Y así como en el concilio de Nicea hubo un personaje que fue el que llevó la bandera, el pensamiento, ¿no? Que fue Atanasio, en este concilio también hubo unos personajes que fueron los que un poco llevaron, ¿no? Llevaron el eje del pensamiento, ¿no? A estos personajes se les conoce como los padres capadocios, porque venían de una zona llamada Capadocia. En concreto, sus nombres eran San Basilio, San Gregorio Nacianceno y San Gregorio de Nacianzo, San Gregorio de Niza, ¿no? San Gregorio Niceno. Estos tres eran unos pensadores extraordinarios. Defendieron el alma humana de Jesús en ese concilio. Esta alma humana que Apolinar había quitado de Jesús. No, estos los defendieron. O sea, no, ¿cómo que Jesús no asumió el alma humana? Claro que la asumió. Y ellos usaban una frase que es hermosa, es como para recordarla siempre, como para tenerla así escrita en la cabecera de la cama, ¿no? Ellos decían, lo que no es asumido no es redimido. Famosa frase, ¿no? Lo que no es asumido no es redimido. Por lo tanto, para redimir al hombre, Jesús tuvo que hacerse hombre. Para salvar el alma pecadora del ser humano, Jesús tuvo que asumir el alma del ser humano. Eso es lo que decía. Extraordinario. Maravillosa conclusión que se expuso en este concilio, ¿no? Claro. Si Dios no se hizo hombre, entonces nadie nos salvó. Y para que nosotros estemos salvados, redimidos, libres del pecado, Jesús tuvo que hacerse hombre completo, ¿no? Completo. No una parte. O sea, no es que Jesús redimió solamente el cuerpo y no el alma. No. Redimió todo, es que precisamente el alma era lo que necesitaba ser redimida. Asumió el alma, pero la Iglesia aclarará que esta encarnación en la que Jesús asume el alma humana, ¿no? Implica que Jesús asume toda la humanidad, asume todo excepto el pecado, eso sí. Pero de que asumió el alma, pues asumió el alma, ¿no? Contrario a lo que decía Apolinar. Y así
llegamos al final del siglo IV, ¿no? Con un credo de la Iglesia que había salido de la combinación de estos dos concilios, ¿no? El credo de Nicea, el credo de Constantinopla, un credo que un poco ayudaba a los cristianos a creer sin errores en Jesucristo, ¿ya? Pero fíjense, ¿cuál fue el resultado de estas controversias durante todo el siglo IV? El resultado fue que se asumió que Jesús era verdadero Dios, igual que el Padre, pero a la vez verdadero hombre, con cuerpo y alma. Dios y hombre. Ahora sí, declarado formalmente por un concilio, declarado formalmente por el magisterio y la Iglesia. Eso ya, una vez que el magisterio habló, ya no había cuestionamiento, ¿no? Entonces, termina el siglo IV con un gran avance sobre Jesucristo. Algo que nosotros hoy enseñamos en nuestras catequesis y proclamamos en nuestros credos, fue formulado allí. Jesús es Dios y hombre verdadero, ¿no? Consustancial igual que el Padre, ¿no? Y verdaderamente humano en el sentido de que asumió el cuerpo y asumió el alma. Adiós Arrio, adiós Apolinario. Entramos al siglo V. Y uno puede pensar, bueno, ya está, se acabó el problema, aclarado toda la cristología, vamos a vivir felices y contentos nuestra fe cristiana. Pues no, porque en el siglo V siguieron las controversias. Y esta vez las controversias tuvieron otra temática. Ya la temática, la línea de discusión ya no era si Jesús es Dios o si Jesús es verdadero hombre. No, eso ya se había definido ya. Ahora el problema era el siguiente. ¿Cómo se relacionan? Ojo, ¿cómo se relacionan en la persona de Jesús la divinidad y la humanidad? ¿Cómo viven? ¿Están juntas? ¿Están separadas? Una es más grande que la otra, una se come a la otra. O sea, ya sabemos que Jesús es Dios y hombre, pero ¿cómo estas dos naturalezas pueden vivir juntas en una persona? Esa fue la línea de pensamiento, ese fue el debate durante todo el siglo V. Y ahora vamos a entrar en una nueva etapa, ¿no? Una nueva etapa. Pasó lo mismo que en el siglo pasado. Surgieron herejías tratando de explicar esta relación de la humanidad y la divinidad en la persona de Jesús, y la Iglesia tuvo que convocar concilios para aclarar, ¿ya? Vamos a empezar. La primera gran herejía del siglo V se llamó nestorianismo. Nestorianismo. Se llama nestorianismo porque esta herejía fue comenzada, emprendida por un tal Nestorio, que era patriarca de Constantinopla, ¿no? O sea, el obispo que vivía en esa ciudad importante del Imperio Romano, ¿no? Importante del Imperio Romano, se le llamaba patriarca. Entonces este Nestorio era alguien importante, ¿no? Este Nestorio era patriarca de Constantinopla, o sea, el obispo de una ciudad importantísima del cristianismo de esa época. Y este Nestorio quería combatir los vestigios de arrianismo que había por allí, ¿no? Y en su intento de combatir lo que quedaba del arrianismo, propuso una teoría que también lamentablemente terminó siendo una herejía. Acuérdense, ya les he dicho que ahora la controversia no es si Jesús es Dios, si Jesús es hombre, ya no. Eso ya acabó con el concilio de Nicea y de Constantinopla, ya está. Ahora, ya sabiendo que Jesús es Dios y hombre, ahora la controversia es cómo se relacionan la divinidad y la humanidad en la persona de Jesús. Digo cómo se relacionan porque normalmente, una persona tiene una naturaleza. Una persona tiene una naturaleza, ¿no? O sea, pensemos en lo siguiente. Por ejemplo, yo, Tito, soy persona. Y a esta persona que llamamos Tito, le corresponde una naturaleza. ¿Cuál es mi naturaleza? La naturaleza humana. No tengo otra naturaleza. Ahora,
Pensemos, por ejemplo, el Padre Chuno. El Padre Chuno es persona, la persona del Padre Chuno. Ahora, esa persona, el Padre Chuno, ¿cuántas naturalezas tiene? Pues tiene una sola naturaleza. Por más bueno que sea el Padre Chuno, no tiene dos naturalezas, tiene una sola, que es la naturaleza humana, nada más, ¿no? Ahora pensemos, por ejemplo, en las personas de las personas trinitarias, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo también son personas, ¿no? Ahora, esas personas también tienen una sola naturaleza. ¿El Padre cuántas naturalezas tiene? Tiene una, claro, tiene la naturaleza divina, nada más. Pero en Jesús pasa algo distinto, porque como fue la segunda persona de la Trinidad la que se hizo hombre, entonces esa persona, la persona del Hijo, la segunda persona, esa persona, la segunda persona de la Trinidad, como se hizo hombre, adquirió dos naturalezas. O sea, seguía teniendo la divina y adquirió la naturaleza humana. Es un caso raro. Solo se da en Jesús. Entonces, el problema era explicar cómo se relacionan ambas naturalezas, ¿no? Decía Nestorio, entonces, para aclarar este entuerto, decía, Dios no puede nacer en el tiempo. Dios no puede nacer en el tiempo. Eso es lo que decía Nestorio, ¿no? Claro, él pensaba algo parecido a, a lo que pensaban estas herejías que hemos mencionado hace 2, 3 charlas, creo, ¿no? El gnosticismo, el docetismo, todas estas herejías de inspiración platónica, ¿no? De inspiración griega, que decían que la divinidad no es compatible con la materia. Dios está separado del mundo, no puede ser. Dios es demasiado sagrado como para mezclarse con el mundo. Entonces, esta idea está detrás de este pensamiento de Nestorio, ¿no? Dios, que es eterno, no puede nacer en el tiempo. Sería como limitar a Dios. Limitar a Dios. Peor, si decimos que murió en la cruz, no, Dios no puede morir. ¿Cómo decía Nestorio? Dios no puede morir. Dios, Dios es eterno, es todopoderoso. ¿Cómo vamos a decir que Dios muere? Entonces, ¿qué decía? ¿Cuál fue el resultado de todo esto? El resultado de todo esto es que Nestorio separaba las dos naturalezas de Cristo, las separaba tanto que llegó a decir que en Jesús habían incluso hasta dos personas. Miren lo que decían esto. Dos naturalezas y dos personas, ¿no? Para él, para Nestorio, Jesús tenía dos naturalezas, humana y divina, ¿no? Eso lo decía todo el mundo, eso lo había dicho el credo de Nicea y de Constantinopla, pero para no aceptar un Dios que se encarna en el tiempo, para no aceptar un Dios que sufre, que le dan latigazos, que le coronan de espinas y que lo matan, ¿ya? Estableció que en Jesús había también dos personas unidas, tan unidas moralmente, decía él, como cuando se une Dios y el templo. O sea, una unión no sustancial, no ontológica, sino superficial. Es lo que decía Nestorio, ¿no? Entonces, fíjense lo que está diciendo, ya. Aceptamos que Jesús hay naturaleza divina y naturaleza humana. Pero como él no quería aceptar que Dios sufriera, encontró la solución diciendo, es que en Jesús también hay dos personas. Entonces, naturaleza divina, naturaleza humana, persona humana. Y luego ya era fácil para Nestorio decir, el que murió en la cruz, no, eso solamente era la persona humana, que tenía la naturaleza humana, pero no la divina, porque Dios no puede morir, decía. Y el que se hizo hombre, el que nació en el tiempo, como Dios que es eterno y no puede nacer en el tiempo, decía él, bueno, el que nació solamente era la persona humana,
que está unida a la naturaleza humana, pero la divina no puede nacer, es lo que decía Nestor. Entonces, incluso Nestorio llegó a decir que a María no se le puede decir madre de Dios. Nestorio decía que a María no se le puede decir madre de Dios. Madre de Dios en griego se dice Theotokos, porque según él, quien se encarnó, ¿no? Lo que María engendró no era Dios, sino solamente la persona humana de Jesús con su naturaleza humana, no lo divino. Y él se resistía, decía, no, María, madre de Dios, no, porque ahí no está Dios, como tampoco estuvo Dios al morir. Ahí está solamente el alma humana, el cuerpo humano, la persona humana, la naturaleza humana, nada más. Entonces decía, a la María no le podemos decir Theotokos, madre de Dios, a lo mucho se le puede llamar Cristotokos, decía él. Madre de Cristo, madre de la persona humana nada más, ¿no? Claro. Una vez más, Nestorio se está tirando abajo, ¿ya? La encarnación, ¿no? Y al tirarse abajo la encarnación, de pasadita se tira abajo la redención también, ¿no? Otra vez esto causó un gran revuelo, ¿ya? Otra vez esto causó un gran revuelo. Nestorio era un tipo muy listo y su herejía se extendió fácilmente. Se tuvo que convocar a un nuevo concilio. Esta vez ya no lo convocó Constantino, porque Constantino ya no estaba, ¿no? Lo convocó otro emperador, esta vez llamado Teodosio. Entonces se convocó este concilio y ahí tienen ustedes el año, en el 431, el concilio de Éfeso, y se invitó a este concilio a otro personaje que ayudó mucho a combatir la herejía de Nestorio. Este personaje es San Cirilo de Alejandría. Lo recalco porque hay otro Cirilo que vivió en Jerusalén, ¿no? Cirilo de Jerusalén, no. Este es Cirilo de Alejandría. ¿Vieron cómo cada concilio tiene como un abanderado, ¿no? Un personaje que es el que guía el pensamiento, los debates con su propuesta, ¿no? Pues en el concilio de Éfeso, el personaje fue Cirilo. Él se enfrentó a Nestorio. Cirilo le escribía cartas a Nestorio, ¿no? Nestorio era patriarca de Constantinopla, Cirilo estaba en Alejandría, le escribía cartas, decía, oiga, señor Nestorio, ¿qué está diciendo usted? O Nestorio, pues, exponía sus pensamientos en las misas, en las homilías, ¿no? Entonces, este Cirilo le escribía cartas, ¿no? Y decía, oiga, Nestorio, usted no puede decir eso. Y en una de las cartas le decía, Cristo no es portador de Dios, sino Dios verdadero, unido a la carne en una sola persona, Nestorio decía que habían dos personas, ¿no? Y bueno, pues se realizó el concilio. Se realizó el concilio y el concilio definió lo que significa la verdadera encarnación del Hijo de Dios. El Hijo de Dios, real y verdadero, se hizo hombre semejante a los humanos. Se aceptaron las tesis de Cirilo en contra de Nestorio, ¿no? Se aceptaron las tesis de Cirilo. Lo que decía Cirilo, las dos naturalezas son distintas, la divina y la humana, distintas, pero se juntan en una sola persona, que es la persona del Hijo, ¿no? De forma que de ambas resulta un solo Cristo. Para Nestorio parecía que hubiesen dos Cristos, ¿verdad? El divino y el humano. El verbo, el logos, la segunda persona de la Trinidad, une consigo en la persona divina la carne animada y el alma racional, y se hace hombre. Esto es lo que decía Cirilo, ¿no? Entonces, así se fue resolviendo la controversia con la herejía de Nestorio, ¿no? O sea, resumiendo, esta controversia entre Nestorio y Cirilo, tendríamos que decir lo siguiente, ¿no?
Nestorio no era mala gente, ¿no? Quería proteger a Dios, quería protegerlo tanto contra los arrianos, que decía pues que aun cuando Jesús, perdón, tiene naturaleza humana y naturaleza divina, no podemos decir que Dios haya muerto en la cruz ni haya nacido en el tiempo, porque sería limitar a Dios. Entonces, él elaboró esta teoría de que había dos personas también. Se separaba como si hubiese dos Cristos. Eh, entonces, apareció Cirilo y dijo, no, nada que dos personas, ¿no? Una sola persona. ¿Qué persona? Pues la única que hay, la segunda persona de la Trinidad, esa fue la que bajó. Esa persona asume que esa persona ya venía con su naturaleza divina, porque es Dios, ¿no? La Trinidad, ¿no? Viene al mundo y asume la naturaleza humana, la asume en su persona, ¿no? Entonces tenemos como resultado una sola persona, la persona del Hijo de Dios, que tiene en sí misma la naturaleza divina y la naturaleza humana, ¿no? También el concilio de Éfeso dijo, contrario a lo que pensaba Nestorio, que a María sí se le puede decir Madre de Dios. María sí es Theotokos, declaró el concilio, ¿no? Porque si hay solamente una persona, que es la persona del Hijo de Dios, esa fue la que se encarnó, esa fue la que estuvo en el vientre de María, la persona divina, la persona del Hijo de Dios, con su naturaleza divina, ¿no? Y ahí precisamente fue donde adquirió la naturaleza humana, en el vientre de María. Por lo tanto, lo que María tuvo en su vientre era Dios, madre de Dios, Theotokos. Allí se declara, pues allí se definió el dogma de la maternidad divina de María. María es madre de Dios, el primer dogma mariano en ser definido. Y por último, vamos terminando ya. Dicho esto, y cuando las cosas parecían haberse calmado, aparece otra herejía, la última que vamos a ver ya. Esta herejía se llamó monofisismo. Monofisismo aparece después de la controversia con Nestorio. Y esta vez el que propuso este pensamiento que luego terminó en herejía fue un tal Eutiques. No se preocupen si no se acuerdan de los nombres, ¿eh? Hemos visto a Arrio, hemos visto a Polinar, hemos visto a Nestorio, ahora vemos Eutiques. Bueno, la verdad es que no hace falta que uno se aprenda tantos nombres. Yo me acuerdo porque los tengo aquí frente a mi vista, ¿no? Porque si me preguntan luego, yo no me acuerdo tampoco. Yo recuerdo que cuando estaba dando mi examen para graduarme, ¿no? En teología, una de las preguntas que me hicieron fue, ¿quién fue el propulsor del monofisismo? Y me olvidé, yo no sabía. No me acordaba en todo caso, ¿no? Bueno, pues aquí lo tengo delante, se lo puedo decir, con mi plagio. El creador del monofisismo fue un tal Eutiques, que era monje. Y aparece con una nueva herejía. ¿Qué decía esta nueva herejía? Decía, si antes de la unión existe en Cristo dos naturalezas, después de la unión solo subsiste una, que es la naturaleza del Verbo encarnado, ¿no? Lo explico de la siguiente manera. Miren, Nestorio decía dos personas, ¿verdad? Dos personas. En una está la naturaleza divina, en otra está la naturaleza humana. Persona divina, persona humana. Dos personas, como si hubiese dos Cristos. ¿Cuál fue la respuesta de Cirilo y del concilio de Éfeso? Nada que dos personas. Una sola persona. La única persona que es la persona del Hijo de Dios. En esa persona está la naturaleza divina, que viene de la Trinidad, y la naturaleza humana que se asume en el momento de la encarnación. Ahí convive. ¿Ya? Bueno, esto lo aceptaba Eutiques. Decía, ya, te entendí. Antes de la encarnación existía la naturaleza divina y la naturaleza humana. Bueno, aquí vino el error de Eutiques. Una vez que se produce la encarnación, decía él, una vez que se produce la encarnación,
una de las dos naturalezas sale perdiendo. Una de las dos naturalezas sale perdiendo. Y es la naturaleza humana. De manera que, para Eutíquez, una vez que se produce la encarnación, la naturaleza divina de Jesús es como que se come, se traga, absorbe la naturaleza humana y al final termina en la práctica habiendo solamente una sola naturaleza. Es lo que decía Eutíquez, ¿no? Por eso se llama pues su herejía monofisismo, ¿no? En Jesús solamente hay una sola naturaleza, decía, ¿no? Después de la encarnación. Repito, para Eutíquez, cuando se produce la unión de las naturalezas en la persona de Cristo, el hombre Jesús pierde su naturaleza humana, que queda mezclada, fundida, absorbida, como quieran, por la naturaleza divina. De esta manera, el cuerpo de Jesús no podía ser equiparado al nuestro, porque había perdido a la naturaleza humana. Esto es lo que decía Eutíquez, ¿no? ¿Se dan cuenta más o menos cómo va la línea de reflexión, ¿no? Cómo se va hilvanando, cómo se va tejiendo la herejía, ¿no? Este Eutíquez tenía un problema muy grande para aceptar que Jesús fuera hombre verdadero. O sea, igual que Nestorio, ¿no? Para aceptar que Jesús como hombre haya sufrido, haya muerto, haya tenido hambre, qué sé yo. Entonces, hacía desaparecer la naturaleza humana detrás de la naturaleza divina de Jesucristo, de manera que en el Jesús, en el Cristo, aparecía la naturaleza divina nada más, ¿no? Jesús divino. Jesús haciendo milagros, Jesús caminando sobre las aguas, multiplicando panes. Decía, pero ¿y por qué Jesús hace esas cosas? Pues porque lo único que existe es la naturaleza divina, porque la humana ha sido ya absorbida, ¿no? Absorbida, decía él. Bueno, aparece el Concilio de Calcedonia para tratar de frenar la herejía de Eutíquez, el monofisismo. El Concilio de Calcedonia. En el 451 fue convocado por el Papa León, San León Magno, ¿no? Este es el primer papa de la historia de la Iglesia al que se le ha dado ¿cómo se llama? El calificativo de Magno, ¿no? Solamente hay 3 papas en la Iglesia que tienen ese calificativo. Perdón, 2. San León y San Gregorio. Bueno, este León era el papa de esa época y convocó el 4º concilio ecuménico que se realizó en la ciudad de Calcedonia, ¿no? Asistieron todos los obispos del imperio y en este concilio se elaboró una profesión de fe que fue casi como la confirmación del concilio anterior, ¿no? El concilio de Éfeso. Y aquí el abanderado de este concilio fue el mismo papa. Este papa era un teologazo. Leer sus cartas es un deleite, ¿no? Leer sus homilías es una gozada, es un pensador extraordinario. Y este papa fue el abanderado de este concilio. Y en base al pensamiento de este papa es que el concilio de Calcedonia pudo elaborar su credo, ¿no? Su síntesis, su resultado. ¿Y cuál fue el resultado de este credo, de este concilio? Pues el que les presento a continuación. El Concilio de Calcedonia elaboró como un documento, no un credo, ¿no? Sino un documento en el que decía lo siguiente: siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz enseñamos que ha de confesarse a un solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo, perfecto en la divinidad, contrario, perfecto en la humanidad, contrapolinar, Dios verdaderamente y el mismo verdaderamente hombre de alma racional, contrapolinar, y de cuerpo,
consubstancial con el Padre en cuanto a la divinidad, ojo, consubstancial con el Padre en cuanto a la divinidad, contra Arrio, y el mismo consubstancial con los hombres en cuanto a la humanidad, contra Nestorio, contra Apolinar, etc. Semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, engendrado del Padre antes de todos los siglos, contra Arrio, y el mismo en los últimos días, por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad, contra Nestorio. Y que se ha de reconocer a uno solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, en dos naturalezas, y aquí viene el aporte del Papa León, ojo, miren, contra lo que estaba diciendo Eutiques. Un solo Señor, un Cristo unigénito, pero en dos naturalezas, humana y divina, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, y en modo alguno borrada la diferencia de naturalezas por causa de la unión, sino conservando más bien cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis, en una sola unión. En resumen, ¿qué es lo que está diciendo el Concilio de Nicea con esta declaración? Pues, contrario a lo que había dicho Eutiques, que la naturaleza divina se come a la humana, se mezclan, se funden, qué sé yo, el concilio decía, no, nada que se funden. En el mismo Jesús, que es una sola persona, eso lo había dicho el concilio de Éfeso, las dos naturalezas conviven, coexisten, juntas, pero sin mezcla, lo que decía Eutiques, sin mezcla, pero tampoco sin división, como decía Nestorio. Sin mezcla, como decía Eutiques, pero sin separación, sin división, como decía Nestorio. Y esto declara el Concilio de Nicea, ¿no? El Concilio de Nicea. Conclusiones del Concilio de Calcedonia. En Jesús hay dos naturalezas y una sola persona. En estas dos naturalezas se unen en la persona de Cristo, de tal manera que conservan su distinción y sus propiedades, ¿no? Sin mezcla y sin división. A esto se llama unión hipostática. Este es otro término que apareció en el Concilio de Calcedonia. Unión hipostática. ¿Qué significa que en Cristo las dos naturalezas estén unidas, ¿ya? Unidas, pero no tanto que se mezclen, pero tampoco tan separadas, ¿no? Que se distingan. ¿Cómo es esta unión? ¿Cómo es esta unión que hace que las dos naturalezas no se mezclen, pero tampoco se separen? Pues ese tipo de unión, el Concilio de Calcedonia le llamó unión hipostática. Hipostática. Acuérdense otro término, ¿no? Este término es importante para la cristología, así como el homoousios de Nicea, ¿no? La unión hipostática de Calcedonia es importante. Todos los que estudian un poquito de cristología conocen este término. A partir de ahora, cuando alguien les pregunte, o ustedes lean, ¿qué cosa es unión hipostática? La unión de las dos naturalezas, pero no tanto que se mezclen, se confundan, pero tampoco tan separadas que se diferencien. Es unión hipostática. Muy bien, hermanos. Terminamos el recorrido histórico. Y hemos visto cómo se fue formando la doctrina sobre Jesucristo, que es la que hoy creemos, ¿no? Vamos a dejarlo allí y paso a responder preguntas si es que las hubiera. A ver, paso a responder preguntas si es que las hubiera. Aquí hay un comentario, no es una pregunta, hay un comentario de Dora Mayorga que dice: Padre, nuestra mente es tan pequeña que no alcanzo a entender, supongo que quiere decir, ¿no? Mira, Dora, te entiendo. No creas que estas cosas son muy simples, difíciles de entender,
y a la vez difíciles de explicar, ¿no? De repente ha sido tan complicada mi explicación que por eso no has entendido mucho. Pero déjame decirte que la iglesia afirma que las cosas de Dios sí se pueden conocer con la razón. Sí se pueden conocer con la razón. No todo, no completamente. Siempre va a haber algo de Dios que se nos escapa porque Dios es un misterio. Pero sí podemos conocer mucho. Y podemos conocer mucho acerca de Dios porque Dios mismo se ha dado a conocer. El hombre es capaz de conocer a Dios por su razón. Eso lo dice la iglesia. Entonces estas cosas, miren cómo el ser humano ha ido conociéndolas a través de un largo proceso y de mucho pensamiento, de mucha reflexión, ha ido conociendo estas cosas de Dios. Hoy cuando nosotros nos hablan de Jesús o estamos en misa y profesamos el credo y estas cosas, ya no nos cuestionamos que Jesús sea Dios y hombre verdadero, eso ya lo asumimos, pero fíjense todo el proceso para que nosotros podamos creer esto, ¿no? Proceso complicado. Entonces, entiendo la dificultad, no eres la única que la tiene. Todos llegamos a un momento en que decimos, mira, aquí Dios me sobrepasa. Esto ya me sobrepasa. Hasta aquí mi cabeza llegó. A partir de adelante, la fe. Solo la fe. Muy bien. Bueno, creo que no hay preguntas, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, siendo las 9 en punto, y ya que no hay preguntas, creo que damos por terminada la charla, ¿verdad? ¿Cuándo se comenzó a utilizar la frase Jesús, Dios y hombre verdadero? ¿Y cómo lo tenemos que entender? Pues mira, me vas a hacer empezar toda la charla, porque en realidad toda la charla ha tratado de eso, ¿no? ¿Cuándo se empezó a utilizar esa frase? Eh, la frase en sí, la frase en sí es del Concilio de Nicea, pero ya los primeros cristianos del siglo, en el siglo I, en el siglo II, ya ellos le decían a Jesús Dios verdadero y hombre verdadero, ¿no? Les decían de Jesús Señor, a Jesús le decían Señor, le decían Hijo de Dios, también le decían Hijo del Hombre. Entonces, ya esa conciencia de la humanidad y la divinidad aparece desde muy temprano, aunque luego, cómo se relacionan ambas naturalezas, eso será ya después, ¿no? Eso será ya después. ¿Y cómo tenemos que entenderlo? Mira, como las mismas palabras lo expresan. Jesús es Dios, igualito que el Padre, igualito que el Espíritu Santo, Dios, trascendente, eterno, inefable, sin, inabarcable, igual que el Padre, pero a la vez hombre, verdadero hombre completo, igual a nosotros, tan igual a nosotros, eh, excepto en el pecado, claro, ¿no? Pero con las mismas limitaciones humanas en cuanto humano, ¿no? Con las mismas limitaciones que tiene el alma humana también, la necesidad de aprender, de experimentar el dolor, qué sé yo, ¿no? Y esto es lo bonito, o sea, que tenemos un Dios que se ha encarnado. Tenemos un Dios que no está alejado de nosotros, ¿no? Sino que se ha encarnado, vivido con nosotros y ha experimentado lo que significa ser humano, ¿no? Lo que significa ser hombre. Es lo bonito. En la cruz, ¿quién muere? ¿Jesús como Dios o como hombre? ¿Y qué pasa con la Trinidad en ese momento? Ajá, esa es la pregunta del millón. No sé quién lo ha hecho, pero ¿quién ha hecho esa pregunta? Ad maiorem Dei gloriam, en latín, mira. ¿Quién muere? Pues muere Dios encarnado. Muere Dios encarnado. Ese es el que muere, ¿no? Acuérdate que
es la persona del Hijo de Dios la que se hace hombre, ¿no? Y muere como hombre, como ser humano. Entonces, si yo tuviese que responder esa pregunta, ¿quién es el que muere en la cruz? ¿Dios o el hombre? No. La respuesta es Dios hecho hombre. Él es el que muere, ¿no? Él es el que muere. Y mira, aquí pasa algo simpático. Ahora les he hablado de San León Magno, ¿no? Este San León Magno tiene una teoría, ¿no? Una teoría que en teología se le llama el admirable comercio. El admirable comercio, así se le llama. El admirable intercambio. ¿Y a qué se refiere San León cuando al hablar de Jesús menciona esto del admirable intercambio? Pues él lo expresa de una manera muy hermosa, dice San León Magno. Señor, te hiciste lo que no eras para hacernos lo que no somos. ¿Eh? Te hiciste lo que no eras para hacernos lo que no somos, decía este San León Magno, ¿no? ¿Qué significa esta frase? Pues que Dios adquiere la humanidad al punto de que al momento de morir muere Dios hecho hombre, pero luego, después de la resurrección, cuando Jesús es glorificado, no es que, digamos, que se quita el traje de la humanidad, la deja en la tierra y vuelve al cielo solamente Dios y deja la humanidad acá abajo, no, sino que una vez que ya se produjo esta unión hipostática de la que les he hablado, una vez que se produjo, eso ya no se separa más. Entonces, el Jesús que está hoy glorificado sigue siendo Dios y hombre. Sigue siendo Dios y hombre. En el cielo hay parte de la humanidad. En Dios está también la humanidad. Es que esto es hermoso, uno se pone a pensar ¿cómo puede ser posible que algo tan pobre como la humanidad participe de la esencia de Dios? Pues gracias a la encarnación y a esta unión hipostática tan fuerte, parte de la humanidad participa, está en la esencia de Dios. Porque Jesús es, a partir de la encarnación, Jesús es Dios y hombre completo, tanto al momento de morir como al momento de estar glorificado, ¿no? Espero haberte respondido. Padre, ¿podría decirnos por qué fue necesario realizar concilios para refutar la herejía? Mira, si las herejías hubiesen sido pequeñitas, si la controversia no se hubiese extendido tanto, hubiese sido solamente algún curita ahí que empezó a hablar y se equivocó y en vez de hablar lo que debería hablar, empezó a patinar, no se hubiese necesitado convocar a un concilio, bastaría con que le manden a alguien que le aclare las cosas y punto. El problema de estas herejías es que fueron universales, o sea, se extendieron por todo el imperio. La iglesia, acuérdense, la iglesia, una vez gracias a Constantino, se volvió la iglesia oficial del imperio, ¿no? Entonces, el emperador o los papas, para tratar de salvaguardar la unidad de toda la iglesia que estaba siendo atacada por esta herejía, es que se vio la necesidad de convocar un concilio general. O sea, ¿por qué al final se convocaron los concilios? Porque las herejías se habían extendido demasiado. Ya no eran grupitos nada más, ¿no? Sino que era algo universal. ¿Cómo se resuelve lo universal? Convocando concilios universales. Si no, no hay manera. Esa es la razón. Bueno, listo. Lo dejamos ahí. Muchas gracias a todos ustedes. Espero haberles ayudado un poco a profundizar en su fe en Jesucristo. ¿Ya? Me despido dándoles la bendición. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Buenas noches a todos.